Bienvenidos. El día de hoy los invito a que nos acompañen. Vamos a hacer una revisión, como lo hemos hecho periódicamente, de cómo va la elección del 2018. Vamos a enfocarnos principalmente en la elección presidencial. Para eso invitamos a 3 personas expertas con vasto conocimiento en el tema que se dedican a estudios de opinión pública, al análisis de la opinión pública, que es una buena forma de interpretar la forma en que están pensando la mayoría de los mexicanos, los sonorenses. En este caso, damos la bienvenida a Cristina Ramírez, directora de Métrica. Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Heriberto Tapia, director de TM Reporte. Encantado de estar aquí, ya sabes, con mucho gusto. Y Francisco Ceballos, coordinador de estudios de opinión pública de la Universidad de Sonora. Francisco, bienvenido. Gracias por la invitación. Le entramos de lleno. Cristina, ya tenemos básicamente, nos estamos llegando a la tercera parte de la elección constitucional. ¿Cómo ves tú la elección? ¿Cómo ves que va la elección a presidente de la República? Yo creo que a partir del domingo, que tuvimos el primer debate, ¿no? Creo que la situación ahora es otra. Si esa pregunta me la hubieras hecho antes de eso, probablemente te diría que las cosas estaban medio aburridas. Aburridas, ¿no? Y como definidas, ¿no? Sí, muy definidas, aburridas, sin sorpresas, sin interés, ¿no? Sin algo que nos provocara entrarle. Pero creo que a partir del domingo, y esa es una muy buena noticia, aunque sea por chiste, aunque sea por ver los memes, aunque sea por saber, estamos ya en la jugada y nos estamos divirtiendo. ¿Tú ves como que una inflexión? Yo creo que sí. Yo veo a la gente más abierta, incluso en redes sociales. Yo a partir del mismo domingo en la noche, gente que estaba callada empieza ha crecido la conversación, ¿no? Empieza a hablar. Y gente que no te contestaba, o si tú hacías una publicación del tema, gente que no te contestaba empieza a contestar, y en todas las redes, ¿no? Y creo que ya tenemos una campaña que prendió. Y que por lo menos está trayendo la atención que a lo mejor en otras campañas no lo habíamos visto. Exacto. ¿Cómo ves tú, Heriberto? ¿Cómo va este primer tercio de la constitucional? Pues sí coincido porque iba todo dentro de la normalidad muy plano, democrática, muy plano, ¿no? Como que ya los jugadores muy establecidos, cada uno en su posición desde el arranque legal ya no del periodo, sino de la campaña, con Andrés Manuel López Obrador muy cómodo después de ese periodo de intercampaña que fue terrible para el PRI y que quisieron, pues le aventaron un montón a Ricardo Anaya, lo fortalecieron, arranca en segundo lugar. La gran mayoría de las encuestas así lo dice. Como que todo estaba muy establecido y sí coincido que el debate le vino a poner un poco de sabor a esto, empiezan a moverse los números, ya no va solo corriendo por el campo López Obrador, ya es muy probable que pues en los casi 2 meses que faltan todavía falta todo mayo, todo junio, pues dos meses exactamente de campaña, pues que se puedan mover las cosas. Inclusive lo hicieron reaccionar al puntero, y podríamos ¿no? decir, va ganando, pero no ha ganado, ¿no? Entonces sí, desde luego que puede haber algunos cambios. Claro. El debate, siento yo que, sobre todo el postdebate, sí ha sido no tan terrible, pero sí ha sido malo para la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y creo que le vino a dar un poco de oxígeno a la campaña de Ricardo Anaya. Así es. Francisco, los mexicanos como que tardamos un poco en meternos en estos temas de la política, no nos gustan muchos y a veces esperamos hasta el final, como que a fuerzas meternos, ¿no? ¿Estará sucediendo eso, que ya como que nos estamos metiendo ahora sí los mexicanos, la mayoría? Pues los que nos dedicamos a esto, ya sea desde la academia, el análisis o la consultoría privada, pues nos ocupa tiempo completo. Claro. Y es mucho pedirle a la gente que también piense y se ocupe de tal manera. La gente piensa más a qué lugares salir el fin de semana o dónde va a tomar las vacaciones que la política, o por quién inclusive muchas veces va a votar, le emplea más tiempo. En función de eso, el concepto de emociones, de sentimientos que involucra una campaña política son particularmente importantes, precisamente en base a esos factores. Se han movido mucho las cosas, pero no ha cambiado casi nada. En cuanto a las elecciones federales, el margen, el umbral cómodo de ventaja que registra un candidato hace muy poco probable
sí hay sucesos dramáticos de por medio, sí hay escándalos, sobresaltos. La gente difícilmente podrá cambiar postura políticas. Tal vez intención de voto sí, pero posturas políticas difícilmente. Yo me atrevo a decir que en el transcurso de las próximas 3, 4 semanas de lo que resta de las campañas políticas ya va a haber decisión de voto, no únicamente intención. Entonces sí podremos hablar de lo que verdaderamente influyó en la gente, la importancia que está cobrando este asunto tan complicado, tan llevado, tan traído, tan manoseado, tan cochino de la política para la gente y cómo lo va a traducir en un voto. Porque preferencias no son votos efectivos. Claro. Si hacemos la suma, y desgraciadamente la estadística no es una ciencia social, pues si hacemos la suma de las preferencias e intenciones de voto, pues abatiremos históricamente el porcentaje de abstención. ¿En dónde está el núcleo duro? Lo que alguna vez hablamos como el voto duro de los que no votan, que a nivel federal pues llega a alcanzar el 38-42% de promedio. ¿Tú crees que en esta elección se va a comportar No, igual? pienso que en esta elección la va a ser la principal lección. Bajar o reducir un poco el alto nivel de abstencionismo que se registra en las últimas 3 elecciones. ¿Qué idea tienes tú que llegará a haber de...? Del 28 al 31, del 28 al 30% de abstención. O sea, 69%, 70% de votación. De votación efectiva. Yo creo que sería algo bastante sorprendente y deseable. Histórico, ¿no? Histórico. Que pienso yo que hacia allá nos puede llevar toda esta espectacularización de la política y los personajes involucrados, que son dramáticos y atractivos a morir, tal vez como políticos poco lucidos, con cualidades unos, con cualidades otros, pero ninguno completo. Muy buenos comediantes, ¿no? Sí, Tenemos. exacto. Sí. Pero finalmente despertaron, Claro. ¿no? Estaba medio enfadoso cada quien en su carril, no se hablaban entre ellos, ahora de perdida se hablan mal, pero se hablan entre ellos, ¿no? Eso está cambiando. Muy bien, estamos hablando sobre el proceso electoral 2018, vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre el proceso electoral 2018. Heriberto, y de pronto llegó el debate, un debate diferente, con un formato diferente, una buena intención de parte del INE de hacerlo un poco más interactivo, más abierto. Hay comentarios bastante positivos en general. ¿Cómo vistes tú el debate, el planteamiento del debate y cómo crees que eso está repercutiendo en términos de que los electores tengan más información? Pues yo creo que el público que ven este tipo de programas, pues podríamos decir que en su mayoría son jóvenes. Y yo voto desde los años 80 y el primer debate que me tocó, porque antes, en esa época de monolítica, del presidencialismo absoluto, los candidatos del PRI no debatían con nadie. Exacto. ¿No? Tenían miedo de debatir, las todo universidades, era cerrado, ¿no? Los invitabas a las universidades, todos los demás partidos te confirmaban. Yo me tocó ver debatir a Pablo Emilio Madero junto con Eberto Castillo. Los del PRI siempre brillaron por su ausencia. El primer debate presidencial que me toca ver en televisión pues es el de 3 personas nada más: Diego Fernández, Ernesto Zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas en el 94, con un formato rígido, con una sola moderadora, que no era moderadora, más bien era la que les daba el turno. Sí, como agente de tránsito, cómo ha nada ido más. cambiando al debate del 2000, con una presencia pues muy fresca de Vicente Fox imponiéndose, entregándole a un conductor las llaves del para que se conozca los secretos del Fobaproa y todo eso. Y al llegar a del 2018, el primero, con 3 moderadores, conocidos los 3, tanto por lo que escriben como por ser conductores de noticias. El formato se me hizo muy ágil, se me hizo fresco, que le preguntaran directamente, que ellos se pusieran en el plan del ciudadano que está viendo a quien escoge. Se me hizo un formato muy bueno, y
creo que se deben de seguir repitiendo ese tipo de formatos y quizás, bueno, vimos que no traen todavía un manejo muy estricto del tiempo, se quedaban algunas ideas a la mitad. La campana salvó a Mid cuando le preguntó varias cosas, que lo orilló Ricardo Anaya que le contestara un sí o no, pues lo salvó la campana. Cosas de tiempos, pero el formato es muy bueno. Y otra vez, pues una cosa es el debate, otra cosa es el postdebate, y en el postdebate, pues desde la diversión en el momento mismo, con todo lo que pasa en redes, y después pues el manejo de los grupos, que como lo comentaba yo en un comentario, lo decía en un comentario, como esa película famosísima, clásica de Kurosawa, la de Rashomon, donde todos ven el mismo evento, todos ven lo mismo, pero todos lo platican de manera diferente. Exacto, ¿no? Entonces, a mí esa parte que Da digo la que impresión siendo hubo varios debates, ¿no? Cuando los escuchas, ¿no? Entonces dicen, como dijo Víctor Mendoza y se me hizo muy bien, dijo, ¿quieres saber quién ganó el debate? Dime de qué partido eres y te digo quién lo ganó, ¿no? Sí. Pero se me hizo muy bueno, orillaron a muchas... avance. Desnudaron a varios candidatos. Los conocimos como no los conocíamos. Dejaron la república del espotaje, de donde dicen lo que quieren, con auditorios cerrados, donde dicen lo que quieren. Y aquí, bueno, pues ya lo que le dijeron a Mid, que no fue tanto contra su persona, sino contra lo que él representa, lo que le ha pasado a Ricardo Anaya, toda esa campañita que traen con sus propiedades, pero sobre todo de Andrés Manuel López Obrador, por primera vez le dicen, Morena es una empresa familiar, en donde tienes a tus hermanos, a tus hijos, en donde está uno de tus hermanos, has manejado más de 3,000 millones de pesos, eres un fantasma fiscal y todo eso, que tuvo la república entera de conocer eso, que de otra manera no hubiera podido llegar. Exacto. Entonces ese contraste, el orillarlos a esos, a mí se me hace muy bueno. Claro. ¿No? Dejar que dejen los auditorios cerrados, controlados, donde no hay preguntas, donde nadie cuestiona, donde los evidencian por completo. Fue fresco, sin lugar a dudas, y creo que permitió, de cierta manera, conocer un poco más otro lado, pues, de los candidatos que no habían visto. ¿Va a repercutir, va a influir en las preferencias el debate, Cristina? ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que antes del debate teníamos una elección en la que tú tenías que decidir si estabas con Andrés Manuel o no. Exacto. ¿No? O sea, ese era el camino. ¿Estás aquí o no? Y así te tenías que pues, presentar en redes y así te tenías que mover. Creo que hoy no. Y por eso sí creo, y muchas encuestas lo han medido, nosotros lo medimos en Hermosillo y sucede igual, que el gran ganador fue Anaya. Porque ya estamos hablando de Ricardo Anaya. Ya los seguidores incluso de Ricardo Anaya se expresan más abiertamente el apoyo que antes estaba tibio. ¿No? Porque pues, había como esa limitante. Creo que esa es una ganancia. Te voy a decir el dato que nosotros obtuvimos en Hermosillo, es que el 30% en el sondeo que nosotros hicimos posterior al debate nos dice que le ayudó muchísimo a definir una intención 30% de 30%. Es una cantidad muy alta. ¿No? Que sí es... que si lo haces como lo hicimos nosotros, el domingo en la noche, el lunes y martes, está muy fresco, está todavía la emoción y la diversión que el debate tiene. La gran perdedora en todas las encuestas, y la de nosotros más, en Hermosillo, es Margarita. En Hermosillo había como que cierta afinidad a Margarita histórica. No estuvo tan mal, ¿no? O sea, para que la calificaran tan duro. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que y yo decía, bueno, es una lástima que la única mujer en esa posición no haya hecho un excelente papel, porque esperábamos un excelente papel, porque ella es muy profesional. Se esperaba mucho más. Yo creo que la expectativa, ¿no? Era la que crea. Entonces creo que sí influye. Faltan. ¿No? Faltan dos más. Sí, me encanta, porque yo leí un tuit que eso me encantó a veces. Yo no me pierdo el siguiente debate porque le quiero entender a todos los memes, ¿no? Entonces creo que va a tener mucha mayor audiencia, creo que vamos a entenderle mejor. Claro. Y creo que sí, definitivamente, el que nos pongan a conversar a los ciudadanos, que pongamos en la discusión, porque todos hablamos de eso, el lunes y el martes, ayuda muchísimo a la democracia. ¿Quién ganó el postdebate, Francisco? ¿Cómo lo vistes tú? Una de las bondades, o la principal bondad que le veo yo a este nuevo formato y a estas disposiciones reglamentarias en torno al decir la política frente a una cámara de televisión, la principal bondad es que difícilmente puedes identificar a un ganador. Estoy de acuerdo con Cristina en el sentido de que alguien sobresalió.
pero no entiendo cómo eso se pueda traducir estadísticamente a un rango de preferencia. De hecho, hay un gran debate respecto a cómo, qué Sí. tanto pesa. Pues, un Sí, debate, sí, ¿no? sobresaliente Azucena Uresti, la moderadora. Sobreviviente Andrés Manuel, ¿no? Impostada, sobreactuada Margarita. ¿Qué me dices del Bronco? El Bronco, pues, un delincuente hasta en el hablar y proponer, ¿no? Ricardo Anaya es un discurso impecable, pero mecánico, casi robótico, poco empático, no despierta ningún tipo de emoción. Y bueno, ¿Y mí? en el suelo, completamente, en la lona y todavía dándose de golpes él solo, ¿no? Pero definitivamente es una nueva forma Claro. de abordar. Es una nueva la aportación al competencia proceso, ¿no? política. Esa no lo teníamos en los procesos anteriores, ahora tenemos este espacio, ¿no? Sí, 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 y benévolo a todas luces, atractivo y diferente. Así es. Y además hay que reconocer muy buen desempeño de parte de los moderadores, ¿no? Creo que todos también cumplieron con la expectativa que se esperaba de ellos, muy profesionales, muy correctos, tratando de hacer que fluyera el Claro. debate y las posiciones. Estamos hablando sobre el proceso electoral 2018. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre el proceso electoral 18. Vamos ahora a tratar de ver cómo está en Sonora. Tú recientemente, Heriberto, presentaste algunos resultados de encuestas que has realizado en Sonora sobre las preferencias electorales. Principalmente eran a nivel de senadores, ¿no? Cómo estaban y cómo estaban en general. ¿Cómo ves tú el proceso electoral de Sonora? ¿Cómo se está comportando? Igual que a nivel nacional, quizás lo más digno de comentar sería que el rompimiento del bipartidismo del que Sonora era un escenario clásico en Sonora, en donde, dependiendo del tipo de elección, en el 2000 Vicente Fox, en el 2006 Felipe Calderón, en el 2012 Peña Nieto, que eran los candidatos presidenciales del PRI o del PAN, salían adelante, y donde, pues así como encontrarte un hallazgo a principios, en diciembre, en enero, con las mediciones que había, Mid, el candidato del PRI, de la alianza del PRI, salía adelante, que era, yo creo que de los pocos estados, o sea, Sonora podía decir, pues de los pocos estados en donde el candidato del PRI puede ganar, o al menos va a salir adelante, y empieza la campaña, ¿no? Ya la campaña en forma, viernes de la Semana Santa, lo recuerdo muy bien, creo que era el 30 de marzo, y pues ya las primeras mediciones, y ya no estaba Mid arriba, sino que ya se le había metido Andrés Manuel López Obrador, y junto con él, así como llevándolos, así como una especie de tendencia, pues y acompañando también a los candidatos del Senado, y empieza a ver los enclaves del panismo en Sonora, San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Cajeme, en donde el PAN está en tercer lugar para la fórmula del Senado, y no solamente en esas, sino en cosas locales y todo, y te dices, ¿es de veras esto? O sea, ¿qué es lo que estoy viendo? Entonces vuelven a hacer mediciones, otras empresas empiezan a publicar, y más o menos coinciden en que, bueno, que en primer lugar está en segundo lugar está y en tercer lugar está el PAN. O sea, pues es un hallazgo encontrarte con eso, ¿no? El nivel de participación es alto, dice Francisco Ceballos, y con toda la razón del mundo, esperamos romper los 60% de participación, llegar al 70%, pero así, como lo tenemos proyectado así. Pregunta número 1, bueno, primero si saben cuándo es la fecha de la elección, muy pocas personas, menos del 40% saben cuándo es la fecha de la elección, la fecha exacta, día y mes. Luego ya les preguntas si piensan ir a votar, el 79-80% te dicen que sí, y luego les preguntas qué tan seguro está usted de ir a votar, y los que te dicen muy seguro, le sacas el porcentaje y es el 50% nada más, ¿no? El 50%. Entonces hay gente en campañas, equipos de campaña que se dedican a la numerología, estrategias, y por bloques, por niveles socioeconómicos, etcétera. Y ellos nada más trabajan con las personas que te dijeron que sí y con las personas que te dijeron muy seguros de ir a votar. Dicen, los demás no van a ir, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, sí esperamos. Yo, por lo menos, un escenario malo sería que fuera el 60%. Lo comento porque los niveles de indecisos
Para la elección presidencial, bueno, ya están muy bajos, están del 10 al 15%. En el caso de los senadores sube en algunos lugares el 20%, el promedio es el 20% en todo el estado, pero hay lugares donde están el 25% todavía por ciento de indecisos. Y si nos vamos ya después a los diputados locales, pues ya te imaginarás en dónde está el nivel de indecisión. Pero pues digamos que ese fue el hallazgo del rompimiento del bipartidismo. Que así continúe después, no lo sabemos, después del 18, para las próximas elecciones del 21, ya vamos a estar en un escenario de 3 partidos o de más partidos, no lo sé, pero ahorita, de entrada, ahorita ya se rompe el monopolio del bipartidismo. Exacto, ¿no? y el fenómeno López Obrador es una realidad en Sonora, ¿no? Es el que Sí, está influyendo en mayor trae medida, ¿no? una buena tendencia. Así es. ¿Cómo ves tú, Cristina, el tema en Sonora? Sí, coincido. Es la primera vez que los equipos de campaña se enfrentan a tener que ajustar sus números en base a 3 competidores, claro. Creo que está dudando muchísimo acerca de lo que va a ser la movilización, que tradicionalmente había sido hasta algo que dominaban los partidos. Creo que ya no va a ser tan fácil. Que yo detecto, y me preocupa mucho en principios de año, que no había, o sea, no hablábamos de campañas locales. Creo que ahorita la gente habla más de senador que de presidencias municipales, cuando, o sea, aunque no empiecen formalmente las campañas, desde diciembre a enero ya estábamos hablando de los candidatos a las presidencias municipales, sobre todo en la de Hermosillo. Como que las borraron las federales un poco, las campañas locales, ¿no? Tardísimo la definición de candidatos, tardísimo y lento. Nunca, en los procesos que a mí me ha tocado medir y vivir, nunca había visto una Semana Santa con candidatos ausentes. ¿No? Y esta fue una Semana Santa con candidatos ausentes. Tú, si tuviste la oportunidad de salir a las playas, no los viste ahí, ¿no? Cuando tradicionalmente te están dando la bolsita de la basura, te están cambiando las llantas, te están dando información, esta vez no estuvieron. Entonces, bueno, sí también tenemos un reglamento distinto para campañas, que a lo mejor los hace ser temerosos y precavidos, pero hay muchas maneras de ser creativos. Yo creo que están más bien miedos de la reacción del electorado. El electorado ahora está mucho más... Pues ya viste que se suben a los camiones y cómo les reacciona, ¿no? Sí, creo que van lentos, que empezaron tarde, que probablemente no traen los financiamientos que estamos acostumbrados a ver, o no entienden todavía el escenario para tener armadas estrategias que les permitan afrontar lo que estamos viviendo. De acuerdo, Morena está arriba, seguido de PRI y un PAN en tercer posición. Sí, aunque en conocimiento de candidatos ahí están muy bajos. O sea, todavía los 3 partidos, a estas alturas en otras campañas, los candidatos traen 80-90% de conocimiento. Ahorita el que más trae debe traer 70%. ¿No? Entonces creo que son marcas lo que estamos viviendo en este momento. Y en Sonora, creo, y en Hermosillo más, que la gente no vota por desconocidos. Entonces, yo creo que se va a mover. Yo creo que se va a mover. Una vez inicien las campañas y una vez ya se suelten y por favor lo hagan, ¿no? Para que nos den material para hacer poder 40 trabajar. días de campaña, ¿no? Muy poco, ¿no? Es muy poco. Y antes empezaban primero los municipios de más de 100,000 habitantes. Comenzaban casi igual que los federales. Y después empezaban los municipios de menos y ahora todos empiezan el 20 de mayo. Es muy poco tiempo. O sea, las personas que no son muy conocidas no les va a dar mucho tiempo. Exacto, yo creo que nos fuimos al otro extremo, ¿no? De cortar demasiado los tiempos, acotar demasiado los tiempos. Las grandes ciudades, sí. Exacto. ¿Cómo ves las campañas locales? Nosotros tuvimos oportunidad de pulsar muy bien la identificación con los partidos desde octubre, noviembre del 2017. De hecho, advertimos en una publicación ahí el ascenso de Morena como segunda fuerza política en el Estado en términos de preferencias electorales, primera fuerza moral con menos negativos, pero todo circundando la figura de Andrés Manuel López Obrador. Morena tuvo un crecimiento espectacular de un 110% en los últimos 6 meses, pasó de un 9.7% de preferencias a cerca del 20 y tantos %, ¿no? Y casi en todo el norte del país, ¿no? Sí. Fue el mismo fenómeno, ¿no? Sí, más o menos es un ritmo y que inclusive en el norte se sostiene menor que a nivel el sur de la República, que fue ahí sí, ¿no? Sí, pero aquí estaba bastante disminuido, ¿no? Y ahora sí tiene una presencia importante. Sí, definitivamente, y son varios factores lo que lo explican, pero fundamentalmente este posicionamiento de opositor,
del llamado hartazgo ciudadano, etcétera, etcétera, y concentrado en la figura de Andrés Manuel. En ese sentido, también fue proporcional el crecimiento de una pequeña fracción muy radical de las izquierdas aquí en Sonora. Es decir, y yo no quiero dejar de mencionarlo, un segmento muy politizado que se sube al carro de Andrés Manuel y resulta muy incómoda y peleonera, agresiva, ¿no? En términos de propuesta. De tal manera que nosotros tenemos identificada a la fórmula del PRI, en primer lugar, ahorita, al mes de abril, con una ventaja entre 6 y 7% frente a la fórmula representada por Lili Telles y Alfonso Durazo. Para nosotros es muy importante por qué va a votar la gente, no solamente por quién. Aparte del número, cuáles son los motivos. Yo recalco mucho esto, lo intento subrayar, porque para nosotros es el principal móvil como institución, ¿no? Las razones del voto. Nosotros no vemos a la J. Cole Polensky regional, no vemos el discurso llevado a niveles de la Tatiana Cloutier, no vemos el equivalente a ninguno de los grandes liderazgos de opinión artístico, cultural, deportivo atrás de Morena a nivel regional. ¿En la gente? La gente ve a Célida López. ¿Cuál es la trayectoria? ¿Cuál es el mérito, la carrera política de Lili Telles? ¿Qué esperamos que vea la gente en Alfonso Durazo, aparte de la experiencia trágica de Colosio? Es decir, creo que a eso me quiero referir cuando decimos que le pedimos mucho a la gente, que queremos que la gente reflexione y analice, pondere la situación económica, política, social. No, definitivamente ahí es donde el nivel de conocimiento, por ejemplo, que acusa una Silvana, independientemente de la carga negativa, de las fortalezas y debilidades, pero junto con Maloro, Antonio Estazarán representan el espectro más conocido, más habitual, que le inspira cosas a la gente, como apoyo o como detracción. Elecciones más primarias. Sí, y comparto con Cristina esta óptica de que el Senado empieza a cobrar particular importancia para la población, para Juan de la Calle, ¿sí? Porque se vuelven decisiones estratégicas y se vuelven, la fundamentación del famoso voto alterno o voto diferenciado, ¿no? Porque la gente no vota de corrido. No va a valer mucho llevar el apellido de Morena si lo lleva Ana Gabriela Guevara. Por favor, que se recuerde el ejercicio legislativo más mediocre en la carrera política de la izquierda, y está de candidata a diputada por el Distrito 2 Federal. Yo pienso que la gente no se juega el dedo en la boca, sabe identificar, tal vez no analizará exhaustivamente todas las opciones y las ofertas políticas. Pero sí pesa. La gente no vota en forma tan mecánica y estúpida, ¿no? Estamos hablando sobre el proceso 18. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso. Yo quisiera tratar de hacer un ejercicio de prospectiva, ¿no? Tomando en cuenta los resultados que hasta hoy tenemos. Todo parece ser que ganaría Andrés Manuel López Obrador la presidencia de la República. Es probable que su mismo impulso ayude a que tenga un peso importante Morena en las cámaras, de 35, 40%, ¿no? También es probable que esto invite a un enfrentamiento entre las diferentes fuerzas, ¿no? Ahora diferente, ¿no? Antes eran contra López Obrador, contra quien ganaba. Probablemente ahora sean los que perdieron contra López Obrador, que buscan un reacomodo. ¿Creen que así va a terminar, Francisco, esta elección del 18? Qué pregunta tan difícil. Siento que los números necesariamente tendrán a cambiar. Pero firme, digamos, no creo que cambien sustancialmente. Exacto. No creo que Andrés Manuel vea amenazada a su ventaja. Pero no cambiarán el resultado final. Difícilmente. ¿Se lleva presidencia y Congreso? Pienso que sí. Es decir, si ahorita reduce en un 6 puntos porcentuales su intención de voto, aún conservaría mayoría del Congreso, con el 40%. Exacto. Y parece ser el número más amarrado que tiene Andrés Manuel.
En ese sentido veo que la disputa por el segundo lugar y los niveles de votación que alcance van a determinar obviamente si Andrés Manuel se queda con la mayoría en el Congreso o la tercia o comparte con el segundo de atrás, ¿no? Yo pienso que se van a cumplir todos los vaticinios ahí, inclusive los vaticinios tempraneros, estos madrugadores ya que se empezaron a publicar con mucha anticipación, pero están acompañando estos porcentajes el sentimiento y lo que vemos diariamente en la cotidianidad O sea, ganó mediática. el hartazgo, ganó el enojo social en esta elección. Sí, definitivamente. Definitivamente ganó una especie de impasse, que trae la ciudadanía, la población desde hace bastante tiempo. Se fue acumulando y se va a traducir en participación electoral. Comparto mucho una idea que te escuché a ti por la radio, por ahí en un programa con un conspicuo periodista matutino, de que a mí en lo particular, y con esta responsabilidad que te inspira el trabajo con la gente, las entrevistas, con las encuestas, es la reserva que me produce esta concepción tan personalizada del poder que tiene Andrés Manuel. Me gusta mucho el nivel de compromiso que alcanzó. Está comprometido a cambiar, a introducir transformación. O sea, va a ganar, pero con una expectativa muy elevada parte de la gente y muy respecto a su comprometido, desempeño, ¿no? Sí, y muy comprometido a un ejercicio práctico y casi inmediato del poder. No creo que inclusive tenga tiempo para un refrendo o plebiscito. No va a durar vivo 24 horas si no cumple algunas de las promesas. Porque ese enojo, ese hartazgo va a seguir ahí, o sea, no va a cambiar, pues no desaparece con la elección de otro candidato diferente. ¿Cómo ves tú, Cristina? Esto que digo de vivo 24 horas es una alegoría, ¿no? O sea, digo, sí, ¿verdad? Después, ya lo decía el maestro. Anda Sí, particularmente. le está aprendiendo cosas al bronco el maestro. Exacto. ¿No? ¿Cómo ves, Cristina? ¿Crees que las cosas están dadas? No, yo creo que hay mucho por ver todavía. Creo que las campañas locales son bujías en las elecciones y no han empezado. Entonces creo que las estructuras territoriales empiezan con las campañas locales. Creo que los partidos todavía tienen mucho trabajo por delante. Muchas elecciones se han definido por territorial y no por aire y no por comunicación, y hemos visto muchas encuestas no ser certeras porque no midieron la parte de lo que sucede el día de la elección, ¿no? Y lo que sucede en las casillas. Morena tradicionalmente no tiene una fuerza electoral fuerte, ¿no? Casi siempre les roban la elección en las casillas, ¿no? Porque no tiene representantes. No sé si los va a tener esta vez. Dicen que ahora están muy preparados, ¿no? No lo sé, ¿no? Es algo que vamos a medir hasta ese día, incluso. Entonces creo que hay mucho todavía por ver. Yo sí le doy un voto de confianza a que las campañas locales muevan lo que sucede en algunas partes y que veamos otras cosas, ¿no? Igual nos dan una sorpresa. Exacto. ¿Cómo ves, Heriberto? Pues un poco de historia. Hace 6 años llevaba una muy cómoda ventaja Enrique Peña Nieto. Algunas decían que Josefina Vázquez Mota estaba en segundo lugar. Y bueno, ya llega mayo, recuerdo una publicación del periódico Reforma, y en mayo Reforma lo pone Andrés Manuel a 4 puntos de aquellos 18, 17 puntos supuestos que llevaba Peña Nieto, lo coloca en 4 puntos. Terminó 2 meses después, ya el resultado final fue pues una ventaja de 7 puntos, ¿no? Parece que pues la tendencia iba a cruzarse, no se lo esperaban, y pues algo cambió ya después de mayo hasta julio, que fue la elección. Aquí pues algunas encuestas dicen que lleva 12, 14 puntos, otras ya hablaban en esta semana de que la ventaja se había reducido a 8 puntos, que son muchos. Esa parte es cierta. El 20 de mayo comienzan las campañas locales, y las campañas locales mueven otro tipo de intenciones, de intereses, ya es otro tipo de movilización la que se ve.
yo creo que sí van a cambiar un poco los números, pero yo creo, más bien, le doy la razón números, al maestro pero no el resultado. al maestro Ceballos de que pues ya difícilmente Andrés Manuel pudiera perder la presidencia, pero con lo que pasó en este primer debate, no sabemos cómo va a ir el segundo y todo, pero todo indica que se va a ir cerrando y no va a terminar con esa ventaja de 12, 14 puntos que algunos encuestadores nacionales dicen que tiene, como los 17 que decían que tenía Peña Nieto. Y que, por cierto, pues, ¿se acuerdan ustedes? Todos los días publicaba el tracking, el periódico Milenio, y dejó de publicarlo, porque dice, oye, explícanos, nos decías esto, y pasó una cosa totalmente De hecho, hubo una diferente, discusión no sé. posterior sobre el tema de las encuestas, ¿no? Sí, ahí si a eran partir de válidas ahí. o no eran válidas, ¿no? Claro. Así es. Por esas diferencias, ¿no? Yo creo que en general pues estamos viendo un proceso electoral diferente donde hay un protagonista muy poderoso que es esta molestia, este enojo social por la falta de resultados que está eclipsando mucho de las decisiones. La duda es si esto será tan poderoso que logre llevarse la elección del principio hasta el final. La duda también es si el puntero logrará conservar esa ventaja y jalará el resultado para el Congreso también, y el papel o el peso que van a tener las elecciones locales en el resultado agregado a nivel nacional. Pero ni Fox, Fox Calderón estuvo muy cerrado. Sí. Ni Peña Nieto tuvieron mayorías, pero no definitorias. Exacto. ¿no? Exacto. Y en Aquí- en su segundo tercio perdieron esas mayorías, ¿no? Pudiera tener Morena, sí va a tener obviamente una buena representatividad, pero no tanto como para cambiar leyes sin el apoyo de una Claro. de los dos partidos. No sé, yo creo que va a haber, digamos, dos contrapesos, uno propiamente en las cámaras y otro la sociedad que va a estar muy activa. Claro. Si algo es cierto es que de cierta manera la posición de López Obrador ha polarizado también a la Y sociedad. el votante no y te esos da van a todo. estar activos, ¿no? El votante no da todo. O sea, ya Exacto. lo estudiamos así, no te da todo. O sea, si voy a votar por Andrés Manuel, pero voy a votar por otro partido para diputados. O sea, ¿Tú crees que va a puede estar ser. más cerrada la competencia en el Congreso que a nivel de candidatos a la presidencia? Yo creo que en el Congreso es donde Se va a otra dar vez el a lo equilibrio. mejor podemos volver a seguir con esa tendencia bipartidista, en donde los principales sean el PRI y el PAN, al menos en entidades como Sonora, como Baja California, que también pues en Baja California llegó Morena, y tú dices, ¿en Baja California? Sí. Así, en San Luis Río Colorado, Hay muchos lugares que hay están mucho, ¿no? sorprendidos, Sí, ¿no? sí. Exactamente. Pero aquí lo más importante es que los ciudadanos se metan a este tema. Es nuestro proceso, es nuestra decisión, es nuestro futuro y no podemos tomar distancia. Debatamos, preguntemos, cuestionemos, informemos, pero lo más importante, votemos. No nos podemos después quejar absolutamente de nada. Vivimos una democracia incipiente, perfectible y todo lo que ustedes quieran, pero la oportunidad donde nuestros votos sí valen. Esta democracia va a dar los gobiernos que nos van a dirigir en los próximos años y independientemente de todo tenemos que ser responsables con lo mismo y buscar que esta deliberación electoral no se convierta en un conflicto interno que en este país ya estamos aburridos de estarnos peleando durante 3, 6, 12 años, ¿no? Una vez que termine, yo creo que hay que poner por delante al país, al Estado, al municipio y trabajar todos para construir los sueños que queremos que se hagan valer. Muchas gracias, Heriberto. Gracias a ti, Marco. Encantado de estar en el Cristina, espacio. por tenernos por Muchísimas acá. gracias, me divertí mucho con ustedes hoy. Muchas gracias. Don maestro Francisco Ceballos, No, muchas gracias. Por el contrario, encantado. Muy bien, aquí nos vemos en la próxima emisión.